De lunes a viernes, Christian Barken nos invita a cultivar nuestro propio jardín para impedir que el desierto avance. Una hora de autocultivo intensivo, con conversaciones, historias, viajes, pensamientos. Un viaje a la palabra lleno de asombro para desenterrar los tesoros que nos esperan en nuestro propio jardín a la hora del regreso a casa. En Pauta 100.5 FM, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Vida Cámara, compañía de seguros colectivos de salud y vida. Cotiza en vidacámara.cl. Queridos y queridas radiovidentes del Jardín, aquí estamos haciendo esta antología de conversaciones entrañables, memorables, para mí recordables, que he tenido en estas semanas de confinamiento y que quiero volver a compartir con ustedes. Tuve una conversación muy interesante sobre el tema del sentido y la trascendencia, la dimensión más espiritual, más interior de esta crisis tan tremenda que estamos viviendo. Patricia May y Carlos Frontaura, dos interesantísimos interlocutores. Recordarles que estamos auspiciados por Vida Cámara, compañía de seguros colectivos de salud y vida de la Cámara Chilena de la Construcción, digitales, simples, sostenibles. Conoce todos los seguros disponibles en vidacámara.cl. Abramos la verja del pasado que separa el presente del pasado y escuchemos de nuevo esta conversación con Patricia May y Carlos Frontaura. Manifiesto de otoño. Le pido a una vecina que por favor no barra las hojas de otoño que se han acumulado estos días en nuestra vereda común. Me mira extrañada, sonríe. Comprendo que sea difícil entender a un vecino que defienda el derecho de las hojas de los liquidámbares y los ginkgo biloba a permanecer ahí, para ser contempladas, para ser pisadas, algunas crujen, para jugar con ellas. Las hojas del otoño de nuestra ciudad desafían nuestros intentos de tener todo bajo control. Innumerables hojas amarillas, rojas, castaño, caen y caen sin tregua como diciéndonos, todo cae, pero caer es hermoso. Eres también una hoja de tu propio otoño, batida por el viento. Déjate caer. Somos pasajeros, destellos en la noche. Pensamos que aceptar eso con resignación significa asumir una humillante derrota, la derrota ante la finitud y la muerte. Pero el mismo otoño, gran maestro de las estaciones, se encarga de enseñarnos que envejecer y declinar es bello. El otoño no se hace implantes ni liposucciones a sí mismo. No busca prolongar artificialmente la primavera. Esplende con el máximo de intensidad en el momento mismo de eclipsarse. Igual que las estrellas que cuando colapsan, estallan en un espectáculo pirotécnico de adiós. El cielo se ha encargado de hacer del ocaso una fiesta y no un funeral. No barramos las hojas de este otoño. Dejémoslas el máximo tiempo posible acompañarnos en nuestro fugaz paso por esta tierra. Si los niños no pisan las hojas de otoño desde temprano, ¿qué tipo de adultos será mañana? La mayor parte de nuestras neurosis, frustraciones, rabias y falta de sabiduría para vivir, de que nadie nos ha enseñado a envejecer y a morir, salvo el otoño. Este es el comienzo de un texto, una columna que publiqué en el Mercurio, que es más larga, Manifiesto de otoño, la publiqué hace varios años atrás, y ahora, en este otoño, en mi jardín, me acordé de esas frases y me acordé de ese texto que tuvo bastante resonancia en un público que se sintió tocada por esas palabras. Y queridos y queridas radiovidentes, porque yo los llamo así, porque me están escuchando, pero al escucharme me están viendo, y algunos nos están viendo en pauta.cl, iniciamos hoy día estos diálogos de otoño dentro del jardín, dentro del programa Desde el Jardín. Los diálogos de otoño van a intentar ir, no buscarle un sentido, sino que vislumbrar la posibilidad de un sentido o de varios sentidos a esta crisis global que hoy nos tiene de una manera en una encrucijada social, política, económica, sanitaria sin precedentes en nuestra historia. Y hoy día en mi jardín, aunque sea virtual, porque tenemos que mantener el distanciamiento social, pero no espiritual y no personal, me acompañan en este mismo otoño y en este jardín compartido
dos invitados a quienes quiero agradecer muchísimo que hayan aceptado participar en esta conversación de sentido. Quiero saludar afectuosamente, en primer lugar, a Patricia May, antropóloga de la Universidad de Chile, que justamente ha trabajado en esbozar una antropología del sentido, en el tema de la evolución de la conciencia. Ha escrito 6 libros, algunos de ellos, Todos los reinos palpitan en ti, la cultura del ego a la cultura del alma, Ando lento. Ha habido varios reconocimientos, entre ellos el de ser considerada entre las 100 mujeres líderes de Chile. Muchas gracias, Patricia, por estar aquí en este jardín y en este otoño. Feliz de estar en esta conversación. Son los tiempos de tener esta conversación. Gracias. Feliz de estar con ustedes todos. Quiero agradecer también a Carlos Frontaura. Él es abogado, profesor de Derecho de la Universidad Católica, fue decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica entre el 2015 y el 2019. Ha participado en distintos consejos, comisiones y grupos importantes dentro de lo que es la Universidad Católica y ha hecho docencia en temas de filosofía del derecho, historia de las instituciones. También ha participado en el Consejo de Derechos Humanos. Los derechos humanos también son un tema. Uno de sus temas. Quiero agradecer a Carlos su presencia aquí en el jardín. Muchas gracias, Carlos, por aceptar esta invitación. Muchas gracias por la invitación, Cristian, y por estar aquí con Patricia, en tu jardín además, y en una época tan maravillosa como el otoño. Así que gracias por esa introducción linda que hiciste. Carlos, voy a partir por ti, ya que te tengo aquí inmediato, casi encima a través de la cámara, ¿no? Claro. Si hay algo que estamos experimentando todos, hay un shock que tal vez hemos experimentado todos en el mundo global, que yo diría que es un shock, un doble shock. El shock de la finitud está siempre presente en nuestras vidas, pero de alguna manera nuestra modernidad a veces nos hace creer que hemos podido acorralar esa finitud, o por lo menos acotarla, aunque parezca una paradoja o un imposible, pero está como en una idea en nuestro inconsciente. Nos sentimos más invulnerables en estos tiempos, ¿no? Si nos comparamos con los que eran los habitantes de la Edad Media o en otros lugares. Por un lado, la finitud, y por otro lado, la vulnerabilidad global, la vulnerabilidad de los sistemas económicos, políticos, la vulnerabilidad del orden mundial. O sea, estamos asistiendo a un doble shock, que creo que cada uno de nosotros lo está viviendo muy intensamente, y me gustaría tener tu primera mirada, tu primera reflexión. ¿Estás de acuerdo en esto que estoy diciendo? ¿Y cuál es tu primera reflexión, la primera que te nace frente al estado de las cosas hoy? Mira, la primera reflexión que a mí me nace frente a estas cosas es que nos coloca frente a lo que somos. O sea, yo creo que este tipo de situaciones, y en particular una tan grande y tan dramática como esta, nos obliga a volver a lo que nosotros somos, a lo que en verdad somos. Como tú decías, nos coloca frente a nuestra finitud, pero también frente a esas ansias de infinito, digamos, ¿no? Esa misma finitud que tenemos siempre nos ha invitado a esas ansias, insisto, de infinito. Pero entonces nos damos cuenta que esas ansias de infinito no se satisfacen en la materialidad de esta modernidad que parecía satisfacernos y parecía entregarnos las herramientas para resolver todos nuestros problemas. Entonces mi primera reacción es decir, oye, qué bueno, hemos vuelto a nuestra quilla, a ver nuestras limitaciones y a tener estas ansias de infinitud, pero que no se sacian en lo material y en lo formal, digamos. Es como la sed de absoluto, que empieza a aparecer de nuevo, ¿no? Exactamente. Pero no para dejarla limitada con cuestiones materiales. Porque esa sed de absoluta la estábamos tratando de satisfacer con órdenes formales, con cosas, en fin, con deseos, con satisfacción de deseos, de anhelos materiales. Esa sed de absoluto no la satisfacemos con eso, me parece a mí. Y por lo tanto esta situación nos obliga a tener que volver a lo esencial. Mira, el otro día lo conversábamos a propósito de
yo tengo hijos que van entre 17 y 6 años, digamos, cumple 7 ahora. Entonces, alguien de los WhatsApp de papás y qué sé yo decía, oye, nuestros hijos estarán aprendiendo nada. Y mi señora, con esa sabiduría fantástica, dice, pero ¿cómo no van a estar aprendiendo? Están aprendiendo cosas mucho más maravillosas que las que estarían aprendiendo en el colegio. Mi hijo de 12 años le enseñó a mi hija de 6 a leer. ¿Cómo no va a ser maravilloso? No podía mi señora, no podía yo. Él tomó el silabario y él le enseñó. ¿Cómo no va a aprender cosas maravillosas? Sí. Sí. Yo estaba pensando que en el caso de mi hijo le he estado leyendo todas las noches la Ilíada en una versión que hizo una profesora de literatura y están locos de ver mitos griegos, estos niños millennials, todas las noches que les cuente mitos griegos. ¿No? Y llevo ya se me están agotando los mitos, no sé qué hacer, pero hay una necesidad de que les cuente y les cuente y les cuente mitos griegos. Pati, nosotros conversamos en medio del llamado estallido social en el programa Desde el Jardín y recuerdo perfectamente que tú dijiste que esa crisis social y política se desató en Chile como una tormenta, algunos hablaron de la tormenta perfecta, tú sentías ahí debajo incluso de la misma violencia negativa o de la ira o de la rabia que se veía en algunos actos en las calles, etcétera, que había una necesidad de un cambio de conciencia, que había algo que querían hacer pero que estaba como taponeado. Y me imagino que esta nueva crisis ya más global, ya no local, le agrega más dimensión a lo que tú dijiste. Me gustaría saber cuál ha sido cómo tú has elaborado esta situación que se hace cada vez más permanente en la que estamos viviendo. Sí. Bueno, coincido mucho con lo que dice Carlos. Y esto nos lleva como a un sustrato muy básico de nosotros mismos. Y creo que todo esto está al servicio de un despertar. A mí no deja de sorprender la creatividad evolutiva de la vida, cómo nos sorprendió con algo nuevo. Cuando hablamos la última vez, ¿cierto? Estábamos hablando del despertar que se producía a partir, ¿cierto?, de toda la crisis social en Chile. Pero ahora, ¿cuándo íbamos a esperar que esto, una minúscula partícula, nos iba a confinar y nos iba a hacer poner en duda todo nuestro sistema? Esa es la posibilidad evolutiva que yo le veo a esto, maravillosa. Y es como esa pérdida de soberbia, de arrogancia, de control, es navegar en lo impredecible, como yo lo veo como si hubiéramos estado, Cristian, en un valle, y ese valle lo destruimos. El valle del planeta entero está destruido en muchos sentidos, está destruido socialmente, está destruido interiormente, psicológicamente, ambientalmente. Y digo la creatividad evolutiva porque yo intuyo una inteligencia en los procesos, una inteligencia trascendente, inmanente, que impulsa el alma del mundo y el alma de cada uno, que nos impulsa a dar pasos hacia nuevos umbrales de conciencia. Entonces, lo que veo por un lado, como lo han dicho muchos, ¿cierto?, una tremenda crisis, una tremenda oportunidad, y en el coronavirus específicamente y en el confinamiento y las consecuencias, creo que estamos enfrentando todos los temas que nos hacen vulnerables, que nos quitan la arrogancia, que nos llevan a la humildad. Los temas budistas, el dolor, la pobreza, la muerte, todo comienza a desplegarse y entonces empieza a aparecer a nivel personal el tema de que yo puedo morir, mis seres queridos pueden morir, de ver el tremendo sufrimiento humano. Pienso que esa es una puerta, porque la arrogancia, la exterioridad, como decía Carlos, esta búsqueda, ¿cierto?, de la felicidad o la plenitud, siempre relacionada con que ocurra esto, ocurra lo otro, o llegue en algún momento del pasado, estuvo en el pasado, o en algún momento del futuro, y asociada a cosas, es como un falso camino, diría yo. ¿Qué nos hace esto? Esto nos lleva como a lo mínimo. Incluso el estar
en nuestras casas, nos lleva a lo cotidiano, nos lleva a la labor doméstica, nos lleva a la comida, nos lleva al pan. Y todo eso, ¿cierto? Creo que en eso, psicológica y espiritualmente, se abre una puerta. Es como, a ver, para ponerlo como, voy a tratar de dar una imagen, ¿eh? Es como yo diera un paso hacia atrás de mí, como afuera están mis roles, mi apariencia, mis títulos, las cosas con que yo me defino, las definiciones de mi historia. Doy un paso hacia atrás, está mi emoción, mi pensamiento, mis miedos, angustia. Y doy un paso hacia atrás y quedo tan simple, quedo tan nimia o nimio, quedamos tan leves y en esa verdad, en ese nada, en ese no tener respuesta, creo que está como esa puerta al misterio, a la totalidad, a la unión, al sentido. Pero tenemos que bajar, es como el descenso a Hades. Yo siento que estamos haciendo ese descenso a Hades para ir a la inmortalidad. Así lo veo, Cristian. Perdón, Cristian, ¿puedo interrumpir una? Muy... ¿Sí? No, decía que a propósito de lo que decía la Patricia, que yo te decía ese vacío que es natural o con natural al ser humano y que tratamos de llenar falsamente. Me acordaba que la palabra vacío, con la palabra vanidad, a propósito de la humildad que decía Patricia, tienen la misma raíz, ¿no? Vacío y vanidad, o sea, soberbia, materialidad con la cual pretendemos llenar esa ansia que tenemos los seres humanos. Fíjate que tienen la misma raíz. El vacío y la vanidad son prácticamente lo mismo. Si no somos capaces de eliminar de nosotros esa soberbia y ese orgullo, no vamos a poder satisfacer auténticamente lo que en la tradición cristiana, diríamos, se llama ese vacío, ese anhelo de Dios, digamos así, ¿eh? Ese anhelo de Dios. En fin, perdón, era un comentario en relación a eso que decía la Patricia, que me parecía que podía también hacer como algún clic. A propósito de lo que dices, Carlos, de ese vacío, posibilidad de tal vez la pregunta o la necesidad de Dios, en una crisis no parecía esta, pero importante, que fue la crisis que colocó al mundo entre dos potencias mundiales, Estados Unidos y Unión Soviética, en plena Guerra Fría, la crisis de la posibilidad de cualquiera de los dos apretar a una bomba atómica. Le hicieron una entrevista al filósofo Martin Heidegger en la revista Die Spiegel, una famosa entrevista, que probablemente es la última entrevista de Heidegger. Heidegger era muy crítico de la civilización técnica y habló de la tecnificación del mundo. Y en un momento determinado le preguntan a Heidegger, que era agnóstico, hijo de pastor luterano, pero agnóstico. Le dicen, maestro, pero ¿qué nos puede salvar de todo este diagnóstico? Pues su diagnóstico era muy pesimista, de esta deshumanización, de esta pérdida del ser, de este olvido del ser y de esta tecnificación que iba en grado creciente y podía llevar a la destrucción del planeta. Y él dijo una frase que todos los hermetos quieren descifrarla, digamos. Solo un Dios podrá salvarnos, dice Heidegger. Porque claro, la dice un agnóstico. ¿Qué quería decir con eso? Era solo la expresión de que es tan grave la crisis que no nos salva nada, pero a mí me quedó resonando esa frase de Heidegger. Solo un Dios podrá salvarnos. ¿Qué piensa? ¿Cuál es la respuesta de un cristiano, de un católico? ¿Y cuál es tu reflexión sobre esa frase de Heidegger hoy? Bueno, Cristian, como tú dijiste, yo hablo desde una tradición, ¿no? Mi tradición, yo soy católico. No solamente hago clase en la Universidad Católica, sino soy católico. Y yo, a mí me pasa, Cristian, que efectivamente, como tú dices frente a esto, yo digo, Dios, pero ese Dios al que se refería Benedicto XVI, no como una especie de mantra mágico que vaya a salvar cosas, sino que ese Dios persona, ¿no? Benedicto XVI decía, el catolicismo o la fe en Dios no es un conjunto de normas. Muchas veces las religiones se confunden con conjuntos de normas éticas, que también ayudan, no estoy diciendo que estén mal, ¿no? Pero no es eso. Es el Dios personal que me ha amado y que por lo tanto al amarme me ha reconocido. Al final lo que el ser humano busca, lo que todos buscamos es reconocimiento, ¿no? Entonces, ¿por qué Dios me salva?
¿Por qué Dios es capaz de llenar ese vacío? Porque Dios me reconoce, me vuelve a conocer en toda mi plenitud. Y al reconocerme, genera una... me eleva y me repleta. Dicho de otra manera, frente a esta crisis que vivimos hoy día, como puede haber sido aquella a la que te referías, a la que contestaba Martin Heidegger, efectivamente, solo un Dios nos puede salvar. En ese sentido de que solo un Dios personal, que nos reconoce y nos eleva y nos satisface y nos da ese amor infinito. Hay una frase de Iván Illich. Iván Illich es no sé si lo ubican, pero es un sacerdote católico, ya, en fin, que después, bueno, ustedes conocen, que a mí me parece simplemente genial. Para mí esa frase es así. Iván Illich dice, los seres humanos no tenemos futuro. Las instituciones tienen futuro. Los países pueden tener futuro. Los seres humanos tenemos esperanza. Y dicho de otra manera, yo digo, los seres humanos tenemos esperanza o no tenemos nada. Pero la esperanza siempre viene dada por esto, ¿no? Por este reconocimiento, por este afán de trascendencia. El futuro, yo no tengo futuro, mañana puedo morir, todos los tres podemos morir ahora. No lo sabemos. Futuro no tenemos. O tenemos esperanza o no tenemos nada. Y lo que yo tengo, lo que te da la fe en Dios, es naturalmente la esperanza. Carlos, Patti, hay una frase del filósofo existencialista católico Gabriel Marcel, a propósito de lo que decía Carlos, de que él decía que él creía que la materia de la que está hecha la psique y el alma, el espíritu del hombre, es la esperanza. Que está hecho finalmente lo más interior del hombre, ¿no? Y te quiero preguntar a ti también por la esperanza. Carlos, desde la tradición católica, desde la tradición en la que se inserta, tú, desde la búsqueda de un sincretismo entre distintas tradiciones espirituales, tradiciones del Oriente, mensajes, tanto el budismo, el taoísmo y otras, ¿dónde encuentras la esperanza? ¿Cuál sería esa esperanza distinta a la esperanza? O igual me vas a decir a la esperanza católica, en este caso, Patti. Sí, para mí la esperanza está puesta en la esencia de lo que soy, de lo que todo es. Yo entiendo lo divino como la gran existencia en que todos somos, como eso que se expresa en cada uno, en cada existencia. Cada existencia no es sino la manifestación de esa unidad a la cual le podemos llamar divina o le podemos llamar vida una o totalidad, y eso está en el fondo de todo. Así que yo tengo una gran esperanza, más bien yo te diría, Cristian, que tengo una profunda certeza de que eso, que es la verdad más radical y más profunda del ser humano, tiene que en algún momento llegar a manifestarse. Tiene que en algún momento desplegarse en toda su potencia. Yo pienso que nosotros buscamos el sentido y la infinitud porque somos infinitos, porque nuestra esencia es infinita, porque efectivamente la vida en acción, el espíritu en acción, tiene un gran sentido. Nadie busca lo que no es, solo buscamos ser lo que somos. No buscaríamos tampoco la felicidad, mal buscada, no cabe la menor duda, pero no la buscaríamos si no hubiera algo en lo más profundo de nosotros que es eso. Todo busca ser lo que es, y lo que es una esencia sin nombre que unifica toda la existencia. Entonces entiendo que lo que me salva es eso en mí y eso en todo. Y esa es la esperanza de que por más oscura que sean las tinieblas, de que por más angustiante que sea la situación, en lo profundo y detrás, y detrás, y detrás de todo ese caos, hay una esencia común a la cual pertenecemos, que nos sostiene y que nos hace vivir. Yo lo veo más bien como una totalidad de amor, como un océano de amor.
como vivir en el amor. Vivir en el amor como vivir en una totalidad interconectada en que todo ser se baña y en que todo es como, el amor es la verdad profunda de la vida, más que un sentimiento, es la verdad en que somos, porque todo es uno, como todo es uno. Si la esencia mía, tuya y de todo ser es la misma, si pudiéramos solo este sentir y esta idea, no idea como intelecto, sino que idea como vivencia, como intuición, ello nos llevaría a la dignidad esencial de toda existencia, generar una cultura y una civilización fundamentada en la dignidad esencial y el reconocimiento de lo otro como tú también. Eso otro o ese otro soy yo también, porque compartimos la misma esencia. Esa es para mí la esperanza de que encontremos a nuestro ser en lo profundo de la mente y del corazón. Estamos en un diálogo de otoño conversando con Patti May y Carlos Frontaura, aquí desde el Jardín. Carlos, esta crisis sanitaria que se va a transformar en crisis social, crisis económica, y algunos hablan de que ha desatado también una crisis política a nivel global, estoy diciendo, nos pilló en un momento en que nuestra modernidad había manifestado su rostro más trepidante, una globalización muy veloz, muy rápida, de muchos flujos financieros, flujo comercial, avanzando a gran velocidad, una China creciendo fuertemente, un Estados Unidos que retomaba el crecimiento económico, y de repente un desarrollo tecnológico gigantesco, al punto que se estaba hablando, los temas que se estaban hablando era la robotización del trabajo, el teletrabajo, que hoy día se ha transformado en algo real, pero que se ha adelantado a lo que se esperaba, cómo iba a ser. Y de pronto, todo esa omnipotencia tecnológica es frenada por un virus. Es decir, la naturaleza pone en jaque la tecnología. Lo biológico nos golpea la puerta de nuevo y nos dice que somos biológicos, que somos analógicos y no somos digitales. A ver, ¿qué te parece esa relación tecnología-biología? Mundo tecnológico, mundo natural, naturaleza, y ahí cómo lo entroncamos con lo espiritual, Sí. Carlos. Qué tema, ¿no? Qué tema, Cristian. Bueno, hay algunas cosas que decía la Patti que yo creo que nos pueden ayudar mucho, lo que decía en la última parte, ¿no? En la visión tradicional, en la filosofía tradicional, la naturaleza es esa potencialidad a la que se refería la Patti, ¿no? A dónde podemos dirigirnos, a nuestra finalidad, digámoslo así. No es simplemente un dato biológico, que también lo es, sino que es también la posibilidad de nuestro despliegue, final, de nuestra perfección, de nuestra bienaventuranza o felicidad, digámoslo así. Entonces, a mí me parece que esta realidad tecnológica a la que tú te refieres, o más que esta realidad tecnológica, este afán para que porque la tecnología reemplazara a todo lo que somos, no solo como dato biológico, sino que como dato de perfectibilidad, ha demostrado su tremenda, que es una tremenda falacia. Es una tremenda falacia. La tecnología, por supuesto, los seres humanos usamos tecnología, hemos usado siempre tecnología, no sé, la Patti nos podrá dar clase porque es antropóloga, ¿no? Cómo el ser humano ha generado tecnología. Pero la tecnología jamás puede ni reemplazar, y en ese sentido es una falacia, ¿no? Ni puede terminar reemplazando el dato biológico propiamente tal, el Dios, pero tampoco en la tradición cristiana, diríamos, y en la tradición filosófica tradicional, valga la redundancia, en la perfectibilidad, ¿no? En esa bienaventuranza, en esa felicidad. Jamás la tecnología, con todas sus potencialidades, va a poder reemplazar aquello que somos naturalmente. Y en ese sentido a mí me parece que esto es una oportunidad tremenda para que efectivamente volvamos a reflexionar en qué lugar colocamos estas cosas. ¿Dónde colocamos esta tecnología? ¿Dónde colocamos este teletrabajo? Yo estoy haciendo clases a distancia y le he dicho a mis alumnos, yo tengo alumnos de primer año, así que no han tenido la experiencia universitaria, le digo que para mí esto es un desastre humano, no un desastre de conocimiento, si eso me da lo mismo. ¿Y qué es la universidad? Un encuentro de personas, un espacio de amistad. Eso es. No, con los alumnos yo me reúno, diríamos, amistosamente en torno a la cultura, al saber de una determinada disciplina. Eso es lo que nos une, esa es la amistad que tenemos. Pero por supuesto que la amistad yo no la puedo desarrollar
permanentemente a través de una cámara. Por supuesto que la puedo reemplazar en estos momentos, ¿no? Pero no puedo desarrollar esa amistad sin el encuentro humano. Me parece a mí entonces que esto es una oportunidad para que intentemos colocar estas cosas en su justa medida, ¿no? Y volvamos a reflexionar sobre eso. Pati, los últimos segundos parece que querías decir algo antes de ir a la pausa para luego regresar con este interesantísimo diálogo de otoño que estamos teniendo con Carlos Frontaura y Patricia May. Pati. Yo quiero decir algo muy simple y creo que es muy obvio, que el problema no es la tecnología, el problema somos los seres humanos que distorsionamos el lugar de las cosas, eso es todo. A mí me parece que la tecnología es maravillosa, sí, y como lo ha sido siempre, como dice Carlos, siempre si la ponemos al servicio del humano planetario, si lo ponemos al servicio de una nueva cultura, y así me parece el conocimiento y así me parece la ciencia. Lo que ocurre es que en el último tiempo se venía planteando que los robots iban a reemplazar al ser humano, y eso es una falacia, me parece casi una estupidez, digamos, no comprender que el ser humano es mucho más que una capacidad de cálculo, de cálculo racional y de funcionamiento pragmático de las cosas, que el ser humano es un ser integral, emocional, espiritual, y eso los robots no lo van a reemplazar. Entonces, pero rescato que el mundo de la ciencia y la tecnología, a mí al menos, me parecen fascinantes y me parecen que puestos al servicio del ser humano nos pueden liberar y nos pueden permitir dar un paso a civilizaciones, culturas y sociedades donde el ser humano se pueda liberar de del quehacer básico, 8 horas al día, muchas sociedades explotando al ser humano para que produzcan cosas básicas, que esas se pueden producir en forma simple, incluyendo la alimentación, y el ser humano pueda ir a otros niveles de su ser, que es lo mismo que ocurrió, estoy pensando en la domesticación de plantas y animales. Cuando se domestican las plantas y animales, el ser humano deja de ocupar tiempo en recolectar y cazar, pero justamente ese tiempo que liberó, ¿cierto?, en producir los alimentos, en conseguir el alimento, le permitió desarrollar las artes, los oficios, el pensamiento, la espiritualidad, las religiones, la cultura. Entonces, creo que, como creo en nuestra infinitud, como tengo profunda esperanza en eso, creo que hay muchos otros campos del ser que podemos ir a desplegar y que quizás vamos a liberar algunas áreas para poder, todo esto dentro de un ser humano ético, centrado, conectado, y creo que quizás esta pandemia y todo esto nos va a servir para traernos a nuestro hogar interior. Estamos dialogando en un jardín de otoño, en este otoño en el hemisferio sur, cruzando juntos, resistiendo juntos la pandemia. Decía Rainer Maria Rilke, al que ya cito, uno de mis poetas favoritos, se han dado cuenta, tiene un verso, dos versos memorables que dejo temblando. Uno bien impresionante, en que dice: porque nuestro cobijarse es nuestro estar desamparados, dijo Rilke. Tremenda esa frase. Seguimos conversando desde el jardín con Cristian Barken en Pauta 100.5. Una presentación de Vida Cámara, compañía de seguros colectivos de salud y vida. Cotiza en vidacámara.cl. Queridos y queridas radiovidentes, sigamos escuchando esta conversación sobre la dimensión espiritual de la crisis con Carlos Frontaura y Patricia May. No se olviden que nuestro auspiciador es Vida Cámara, compañía de seguros colectivos de salud y vida de la Cámara Chilena de la Construcción. Digitales, simples y sostenibles. Conoce todos los seguros disponibles en vidacámara.cl. Entremos de nuevo en esta conversación con Pati May y Carlos Frontaura en Mientras miro embelesado caer las hojas de los árboles de este otoño, compadezco a los que veo correr desaforadamente tras un éxito ilusorio y vano. ¿Qué presidente de la política, político, empresario o estrella del rock tiene tiempo para perder deambulando entre las hojas, con amigos y no con asesores o guardias personales,
¿Cuántos de nosotros mismos no estamos secuestrados por nuestros propios éxitos? Pregúntate dónde está tu otoño, cuántas hojas contaste en la vereda de tu calle, y serás mejor gobernante, mejor empresario, mejor artista, mejor hombre. No es en las encuestas, en los focus group, en los indicadores económicos, en los gráficos de fastidiosos y monótonos PowerPoint donde están las respuestas. La respuesta, como dijo Bob Dylan, está temblando en el viento. Lo que el mundo necesita hoy con urgencia son más contemplativos, más sabios, más habitantes del instante, más guardianes del otoño. Por eso, querida vecina, no barra esas hojas de otoño, que no son hojas, sino espejos, letras de un alfabeto inmemorial que de nuevo debemos aprender a leer para volver a ser. Estamos en este diálogo de otoño aquí en 3 jardines conectados simultáneamente, el jardín de Carlos Frontaura y mi propio jardín. Saludo a todos los que nos están escuchando en Temuco, Antofagasta, Viña del Mar, Valparaíso, que acaban de entrar en cuarentena, Santiago, los que nos ven en pauta.cl, y seguimos conversando sobre el sentido o el posible sentido espiritual trascendente para esta crisis. Hay muchos escépticos, lo he leído, que han manifestado que frente a esta crisis empiezan a salir inmediatamente, ya sea o visiones catastrofísticas o apocalípticas, o intentar buscarle un sentido a la peste como un castigo de Dios, como podría haber ocurrido en la Edad Media, y que vamos a tratar de ser buenas personas, pero todos esos intentos van a quedar en nada porque vamos a volver a una normalidad y el ser humano no cambia y sigue siendo el mismo, prácticamente el mismo. Me gustaría preguntarles por el escepticismo de alguno. Me llamó la atención una columna de Fernando que respeto mucho, dijo, pero si el problema es encontrar la vacuna y listo y ya, todo el resto es, digamos, lírica, digamos, no nos compliquemos más, digamos. La vacuna y salimos de esto ya. ¿Qué piensan ustedes de eso? ¿Qué piensas de eso, Carlos? Bueno, a ver, yo estoy como en una posición intermedia, ¿no? No es que yo no tengo esa confianza de que de los seres humanos vayamos a cambiar tanto, digamos. Yo hago clases de historia y entonces, claro, cuando uno ve la historia ve unos ciertos comportamientos de los seres humanos, unas ciertas tendencias, unas ciertas imperfecciones en su naturaleza, como habría dicho, unas ansias equivocadas, digámoslo así. Entonces yo, en ese sentido, puedo estar identificado con ese escepticismo, digámoslo así. Bien. No obstante lo cual, creo que todos estos tipos de fenómenos o de hechos que nos vuelven o nos llaman a colocar en su justo lugar nuestro desarrollo, nuestra vida. Como le decía hoy día en un video a los alumnos que nos pidieron en la universidad, les decía, oye, estos momentos nos permiten valorar qué es lo realmente importante, ¿no? Yo creo que para la vida de los que estamos viviendo esto, es una oportunidad de colocarte frente a esta situación y hacer una revisión personal. Y sí creo en los cambios personales, en eso sí, porque lo he experimentado yo mismo también, ¿no? Entonces, una cosa es digamos, el ser humano y la humanidad, si va a cambiar tan globalmente, yo de verdad creo que ahí no tengo tanta confianza y puedo coincidir con esta idea de algunos de que una vez descubierta la vacuna o lo que sea, vamos a volver a las mismas tropelías, por decirlo de alguna manera, pero sí creo en la posibilidad de que muchas personas enfrentadas a esta situación van a volver a la quilla. Me gusta usar a mí siempre esa expresión, ¿no? Volver volver a lo importante, a lo que es valioso y tratar de vivir conforme a eso, ¿no? Eso es lo que me genera a mí esa reflexión. ¿Y a ti qué cambio te gustaría hacer en tu propia vida? A ti personalmente. Sí, o sea, ¿qué te hace, la oportunidad de esta crisis en términos personales para ti, qué significa o qué está significando? Mira, para mí está significando dos cosas. Bueno, yo empecé un proceso de cambio hace algún tiempo atrás, ¿no? Cuando dejé el decanato. Yo parte de dejar el decanato fue para estar más con mi familia, digamos así. Y entonces ha sido una oportunidad tremenda de ver crecer más a mis hijos, ¿no? Tú hablabas de leer la Ilíada, ¿no? Con tu hijo. Bueno, yo estaba leyendo el Quijote con la mayor y con dos más, uno de los chicos, y con el otro la Odisea y otro otro de los chicos. Yo tengo 6 niños, entonces están repartidos en 2 grupos. Y los días sábados leemos Santo Tomás de Aquino con los 6, diríamos. Entonces, ¡uy, pero qué denso, qué tremendo! Es un articulito corto, y lo vamos conversando, y a los chicos les digo que dibujen, dibujen ahora. Entonces, no, lo que te quiero decir es que da una oportunidad tremenda de juntarse con ellos, de conversar con ellos, de reencontrarse como familia en una cosa tan importante, como decía la Pati hace un rato atrás, ¿no?
poder educar a tus hijos hoy día, en un mundo que es tan loco, poder recuperar ese espacio es maravilloso, Cristian. Y si tú me dices que quisiera cambiar eso, volver en esto, seguir, mantener esta posición. Creo que ha sido una oportunidad tremenda. Y para ti, Pati, en términos, a ver, ¿tú estás de acuerdo con ese escepticismo del cambio global de la humanidad, de la posibilidad de un cambio del colectivo, un cambio del sistema, un cambio, o estás más en la línea de que va a ser un cambio personal, de ciertas personas que van a tomar decisiones y otras van a decidir igual seguir viviendo como estaban viviendo antes sin hacer un salto, un cambio, una modificación? ¿Cómo lo ves tú? Es que esto es un tema de número crítico, Cristian. Yo creo que estamos como en un momento extremadamente riesgoso, en que el planeta o el mundo se puede poner más violento, pero también estamos ante un umbral que nos ofrece una posibilidad, y por eso yo al menos mi postura es jugármela y jugárselas para que esta posibilidad de generar nuevos mundos, nuevas culturas, se generen, porque a ver, ¿qué ocurre? Que, a ver, mi planteamiento, yo he trabajado últimamente, entre otros temas, con el tema de la evolución de la conciencia, ¿no? Y creo que el ser humano, y muy pocos hasta el momento, pero algunos, han estado dando pasos hacia como una nueva capa de la conciencia. El ser humano no siempre ha sido igual. El ser humano ha ido vivenciando distintas etapas en la evolución de su conocerse a sí, conocer al mundo y ser en el mundo. Entonces, pienso que esto está ofreciendo la posibilidad para que muchas personas despierten a una nueva conciencia que, por ponerlo en términos muy simples, es una conciencia serena, ecuánime, pacífica, que ve la totalidad. Nosotros estamos en un tipo de conciencia egocéntrica que ve y busca el bien de la parte a costa del todo. Y creo que tenemos que transitar hacia un nivel de conciencia en que el ser humano puede ver a la totalidad planetaria, y incluye no solo a la humanidad, sino que al planeta como una totalidad viviente. Puede ver eso y que al verlo vibra con la comprensión de que su vida tiene sentido en la medida en que le aporta a esta totalidad planetaria. Así lo explico en palabras, pero este vibrar con el bien mayor, con redes de buena voluntad, con el altruismo, con querer un bien para todos y todos, creo que es una conciencia que está despertando mucho. Entonces, ¿qué ocurre? Que hasta el momento ha predominado a nivel político, a nivel económico, a nivel institucional, el nivel de conciencia materialista, egocéntrico o nosocéntrico, digo de nosotros, de los particulares nosotros. Eso es lo que ha predominado. Pero ¿qué ocurre? Si un número creciente de seres humanos se empieza a cuestionar y empieza a entrar en las redes del mundo y empieza de verdad a tener poder en términos de opinar, de cambiar cosas. Yo he vivido, creo, toda mi vida adulta, por lo tanto, desde muy joven, en redes de personas que viven desde lo comunitario, de una educación integral, de una manera integral de ver la vida, de unir hacia un vivir compartido y más simple. Y veo que ese número de seres humanos ha ido creciendo mucho. Entonces, tengo una tremenda esperanza que esto y lo que viene, yo no tengo la ingenuidad de pensar que va a terminar la pandemia así nomás. O sea, me pregunto si van a haber rebrotes, que viene una crisis económica y quizás que otras crisis, como dominó, van a caer después. Entonces yo lo veo, la pandemia, como una entrada a un túnel y no sabemos dónde vamos a salir ni cuándo, de una crisis en otra. Creo que eso puede llevar a despertar a un número creciente de seres humanos
y por supuesto me la juego, esa es mi postura, me la juego para que ese despertar se dé en muchos y para que podamos ir a generar una cultura sobre otras bases distintas a las que tenemos. Y creo que cada vez hay más seres sensibles, incluso para el sufrimiento, incluso para el dolor. Gracias, Pati. Le voy a preguntar a Carlos, hablábamos de que esta modernidad global, como el centro o la idea fuerza de esta modernidad es permitir la autonomía del individuo, ¿no? El individuo despliega su plena autonomía y ahí despliega su plena realización. Algunos eso lo llaman individualismo y algunos lo ven negativamente y otros positivamente, en el sentido de que el individuo se libera de una comunidad o se libera de un comunitarismo. En el mundo asiático, por ejemplo, el individuo está mucho más subsumido en una comunidad, en un todo, en un colectivo. Nosotros hemos aprendido las ventajas del desarrollo pleno de la individualidad, pero esa autonomía asegura el sentido, cubre la necesidad de sentido que late tan fuertemente hoy día en nuestra sociedad, particularmente yo lo siento entre los jóvenes. ¿Cómo ves tú? ¿O ves límites esa autonomía que es tan característica de nuestra modernidad? Como cristiano, ¿cómo lo ves tú, Carlos? Sí, Cristian, mira, yo te diría dos cosas. Una, la primera reflexión que a mí me asalta con lo que tú dices, es decir, que esa autonomía, si nosotros nos instalamos un poquito antes de esta situación, ¿no? Esa autonomía había llevado a un desarraigo. Había tenido tales niveles que había llevado, y sobre todo en la juventud uno lo veía, a un desarraigo, a una falta de identidad, a una búsqueda de identidad. Porque los tejidos sociales, las comunidades de origen, también contribuyen a las personas a darle identidad. La familia, el pueblo, el lugar. Bueno, esta globalidad planetaria, en la cual uno tiene amigos en todos lados a través de estas redes o usa las redes sociales para vincularse o conectarse, había hecho también de alguna forma o han producido como efecto esa pérdida de identidad muy fuertemente. Y muchas veces cuando tú mismo dices, los jóvenes en la búsqueda de ese sentido, claro, porque están buscando una identidad, están en la búsqueda de una identidad de la que han sido muchas veces privados, ¿te fijas? Y que los espacios comunitarios o el tejido social, como se dice, te lo proveían, te lo daban en generaciones anteriores. Ahora, desde la perspectiva del creyente, este proceso de búsqueda, supone o debiera o podría llevar, y esa es la esperanza, ¿no? de quienes anunciamos el Evangelio de una u otra manera, a que se encuentren con la persona de Cristo. Ese proceso de autonomía y también de búsqueda los puede llevar a salir de sí mismo, y en particulares situaciones como esta, para encontrar ese llamado, esa persona que te ha amado por lo que eres, porque te creó, y que no pide nada de ti, sino que simplemente te ama, como tú eres. Ese me parece a mí que es la gran oportunidad para los creyentes, para anunciar el Evangelio. El cardenal Sará decía hace un par de semanas atrás, a propósito de la Iglesia Católica, decía, bueno, de esta crisis, ¿qué puede sacar la Iglesia Católica? Y decía, bueno, centrarse en la fe. Si la Iglesia Católica ya no es lo que era en la institución hace 100 años atrás en los temas sociales, o a lo mejor hoy día el Estado es mucho más eficiente para proveer muchos de los bienes materiales que antes proveía la Iglesia a través de sus organizaciones. Pero ¿dónde está lo que la Iglesia hoy día puede hacer? En eso, en invitar, en contribuir, en ayudar a quien busca a que se encuentre con Cristo, con esa persona que te ha salvado y que te ha amado porque tú eres, simplemente. Carlos, hay una cosa que ha llamado la atención, no sé si será un juicio justo o injusto, a muchos, lo he escuchado en varias partes, es, en la última crisis en Chile, por lo menos la de octubre, y en la crisis de ahora,
da la sensación que la iglesia no tuviera voz, o le hubieran quitado la voz. Es decir, la iglesia siempre era un actor político, cultural, muy importante en la sociedad chilena, que tenía una voz y la tuvo en distintos momentos y procesos, en la dictadura militar, etcétera. Y se pareciera que o perdió autoridad, o está debilitada internamente, pero desde afuera pareciera que la iglesia no tiene presencia, no tiene una voz potente, algo que decir y transmitir con convicción, que le sirva a la sociedad y que le sirva a los seres humanos. Entonces, los seres humanos están, la gente está buscando el sentido en otras partes. Es decir, la está buscando en alternativas, que hay muchas. A mí no me golpeó, me pareció muy impresionante un Te Deum o una misa que hizo el Papa en el comienzo de la pandemia en San Pedro, en que estaba San Pedro completamente vacío, y estaba el Papa prácticamente solo, haciendo la misa en ese vacío gigantesco de esa monumentalidad. Eso quisiera reflexionar un poco. Hay un vaciamiento, un vacío, es la crisis de la iglesia que la debilitó y no le permite salir afuera y tiene que reconstruirse. ¿Cuál es tu diagnóstico, Carlos? Diría dos cosas, Cristian, frente a eso. La primera, evidente que las instituciones, diríamos, que las convicciones se debilitan cuando el ejemplo es malo. O sea, si eso, o sea, ¿qué fue lo que, nuevamente vuelvo a Ratzinger, que me entusiasma como intelectual, ¿no? Ratzinger decía en unos de sus escritos de comienzo, decía, ¿por qué la Iglesia Católica, por qué el catolicismo triunfó en la cultura greco-romana? Y dice, porque tenía una ortodoxia, dicen, pero sobre todo porque tenía una ortopraxis, ¿no? O sea, una práctica correcta, un ejemplo que ofrecer. Entonces, cualquier institución, cualquier convicción, cualquier creencia, evidentemente pierde, por decirlo de alguna manera, cuando hay ejemplos errados o ejemplos malos. ¿No? Esa es una primera cosa. La segunda reflexión que yo te diría es que también este es un momento para que la iglesia, para que no sea solo la jerarquía la que se espere, o más bien, que no se espere solo la voz de la jerarquía. ¿Ah? La iglesia es una comunidad, somos todos los bautizados. Entonces, también los bautizados tenemos que poner nuestra palabra en este momento. ¿Ah? También estamos llamados nosotros a anunciar el evangelio, que no es un dejar a la pobre jerarquía sola, que puede hacer lo que puede desde su posición, con los problemas que tú has relatado, sino que es una invitación a todo bautizado a poder sacar la voz, a poder reencontrar su rol de sacerdote en el buen sentido del término, ¿no? De profeta, ¿ah? de anunciar que Jesucristo ha resucitado y que te ha salvado. Y si tú me dices a mí, ¿dónde está? Claro, la voz de la jerarquía hoy día puede estar complicada, pues entonces somos nosotros, los laicos, el resto de los bautizados, los que tenemos que sacar esa voz. Me parece a mí, muy modestamente, que es un camino, ¿eh? que es un camino para nuestra iglesia. Pati, uno de tus libros se llama De la cultura del ego a la cultura del alma, ¿no? Me gustaría que me hablaras cuáles son los rasgos de esta cultura del alma que tú vislumbras, y de qué manera algunos elementos de esa cultura del alma, que me imagino que pertenecen no a una sola tradición, sino que a distintas tradiciones de sabiduría y espiritualidad, nos pueden servir hoy día, de luego para trabajarnos nosotros mismos, y para elaborar o reelaborar esta crisis, o hacer, no sé, hacer un duelo por un mundo que terminó, una manera de vivir que ya habría terminado, preparar una nueva normalidad o una nueva forma de vivir. Dame algunas pistas de qué es lo que es la cultura del alma, Pati. Sí, yo escribí el libro La cultura del alma hace hartos años, pero cuando lo leo digo qué increíble, porque la cultura del ego todavía está relatando este momento y todos los vicios de este mundo que ha estallado, ¿no? Así me parece a mí. Mira, te voy a decir algunas ejes en lo que he estado pensando que se tiene que parar una cultura futura, ejes valóricos, ejes centrales. Uno es espiritualidad. ¿Ah? Y espiritualidad yo no la entiendo como religión, sino que entiendo espiritualidad como la certeza de
de esa vida una que me hace uno con todos los seres. Eso fundamentalmente, esa totalidad que nos une, que es una totalidad inmanente, que es trascendente y que está en el interior mío y de todo ser. O sea, una espiritualidad que me dé el sentimiento y la manera de ver de que más allá de toda la diversidad de la existencia, en esencia, algo nos une, somos en uno, en una totalidad. También la espiritualidad tiene que ver con el sentido, que creo que tiene que estar en el eje, el sentido de mi individualidad aportando a una totalidad mayor que yo, y una ética de bien común planetario. Todo eso lo entiendo como uno de los ejes. Otro eje es comunidad, amabilidad, amor, redes de uniones creativas por un mundo mejor, y toda la creatividad puesta al servicio de eso, y la ciencia y la tecnología puesta al servicio de eso. Otro de los ejes que para mí son importantes en una cultura del alma es naturaleza, pero entiendo la naturaleza en un sentido mucho más que, o sea, lo entiendo sí como estar cerca de lo que habitualmente entendemos como naturaleza, ¿cierto? Como el agua de los ríos, como los bosques, como las montañas, por supuesto que entiendo eso, pero entiendo naturaleza también como estar sintonizado con una naturaleza cósmica, que incluya al planeta, que incluya los cielos, que incluya los ritmos cósmicos, como las culturas ancestrales lo tuvieron, como esta naturaleza, esta manera de ver interdependencia biológica y espiritual entre mi cuerpo y la existencia, ¿no? O sea, cercanía con la naturaleza. Los pueblos antiguos sabían, por ejemplo, que el ser humano estaba distinto con luna nueva que con luna llena que con menguante. No solo lo aplicaban a la agricultura, lo aplicaban a las maneras de vivir comunitarias, y el sol y los astros, cuando volvemos a la naturaleza, volvemos a escuchar los pulsos naturales de la vida, y entre ellos caos y cosmos, nacer y morir como proceso de transformación. Volvemos a conectar con un ritmo. Yo creo que nuestra cultura se ha enfermado fundamentalmente por una pérdida de un ritmo interior hacia adentro y hacia afuera, como el corazón. Así que veo una cultura y una civilización coordinada con los ritmos cósmicos, ¿ah? En este momento hay una ciencia que se llama cronobiología, y esas son las maravillas del conocimiento, ¿cierto? Como hay un reloj en cada uno de los órganos del cuerpo y se sincronizan. Y por último, el conocimiento, la ciencia y la tecnología éticos puestos al servicio de la comunidad humana planetaria. Así que eso, básicamente, espiritualidad, comunidad y redes creativas, naturaleza cósmica y conocimiento, ciencia y tecnología puestos al servicio. Ética por sobre todo eso. Gracias, Pati. Carlos, te quiero preguntar a partir de una cita de la gran mística Simone Weil, la autora del libro La pesantez y la gracia, que hace una afirmación que yo la encuentro muy potente. Ella dice: el pensamiento humano no puede reconocer la realidad de la desgracia. Si alguien reconoce la realidad de la desgracia, debe decirse: un juego de circunstancias que yo no controlo puede quitarme cualquier cosa en cualquier momento, incluyendo todas esas cosas tan mías que las considero como si fueran yo mismo. No hay nada mío que yo no pueda perder. Un accidente en cualquier momento puede hacer desaparecer esto que soy y poner en su lugar cualquier otra cosa, vil y despreciable. Pensar así con todo el alma equivale a tener la experiencia de la nada, dice Simone Weil. A pesar de que, claro, esta pandemia para algunos significa muerte, para muchos está significando la entrada o la vuelta a la pobreza, sobre todo aquí en Latinoamérica. Sin embargo, por primera vez aparece algo equivalente a esta desgracia que nos podría hacer tener esta experiencia de la nada. Es muy radical Simone Weil, pero una experiencia de la nada que ella ve como positiva. Claro que parte por un despojo, por un perder, y que me recuerda mucho a la frase de Jesús, ¿no?
el que gane su vida la perderá. Y me gustaría hablar sobre eso en estos últimos minutos que nos quedan en el programa, Carlos. Qué lindo ese texto de San Juan, en el apóstol Juan, el que tú dices, ¿no? Sí. Es un texto que a mí siempre me ha marcado mucho, esto del que busca conservar su vida, la perderá, y el que odia su vida o la desprecia, ganará la vida eterna, ¿no? Carlo María Martini, en el debate que tenía con Umberto Eco, hace referencia precisamente a esa cita, digamos, y le explica cosas que yo no sé, ¿no? Porque yo no sé griego ni nada, y explicaba ahí que cuando Cristo usa la frase de odiar, su vida está hablando de vida en el sentido de psique, o sea, en latín es ánima, de hecho. Ánima aparece, en la Vulgata aparece ánima, la expresión que dice. Y a su vez, la palabra de vida eterna en griego es zoe, que es la participación de la vida en Dios, digamos, ¿no? Es despreciar tu propia psique para entregarla a Dios. Entonces, dicho de otra manera, y tratando de hacer ese vínculo, ¿no? En el cristianismo, en la tradición cristiana, siempre ha habido la lógica de la invitación a renunciar a sí mismo, a renunciar a ti, a renunciar a lo tuyo, ¿ah? para que desde ahí puedas incorporarte al amor hacia los otros, digamos, naturalmente por el amor a Dios, ¿no? Cuando tú renuncias a ti mismo, cuando te reconoces la nada que eres, es posible, diríamos, de alguna manera aceptar esa salvación gratuitamente que viene entregada por Dios. En esto, Santa Teresita de Lisieux es maravilloso, ¿ah? Es un camino de enseñanza maravilloso para todos los creyentes, especialmente hoy día. Para todos quienes creímos en algún momento de nuestra vida que iban a ser nuestras capacidades, como decía Patti tan maravillosamente, nuestros títulos al comienzo del programa, nuestra fuerza, lo que nos iba a salvar. Santa Teresita de Lisieux dice, a ver, me entrego totalmente a ti, no hay ninguna posibilidad sin ti de salvación. Yo creo que esa invitación digamos, esa cita que tú hacías de Simone Weil, creo que nos invita a volver a esa parte del capítulo de Juan que tú recordabas, que es volver, y en esta ocasión y en este momento, volver a reconocer que no somos nada y que desde nuestra nada podemos hacer todo, ¿sí? por amor a Dios. Eso yo creo que Madeleine de Breuil, que es una francesa venerable, que se está estudiando su proceso de canonización del siglo XX, una laica que vivió en los barrios pobres de París, tiene unas frases precisamente que apuntan a eso, ¿no? A esa renuncia total a ti para buscar a través del amor de Dios a los otros. Quiero agradecerte, Carlos, por tu participación, por haberme acompañado en esta tarde otoñal, en este otoño, desde tu jardín, que he sentido como mío, en mi jardín. También agradecerte, Patricia Mae, por estar en mi jardín, en nuestro jardín, en tu jardín, que también es el mío, como tú decías. Tú eres eso, ¿no? Lo que dice el Upanishad, yo soy eso, yo soy el otro también. Creo que ha quedado resonando en el aire una reflexión más espiritual, una reflexión un poquito más allá, a veces de la conversación un poco plana, que a veces uno siente la necesidad de que haya más contenido, más filosofía, más sabiduría, más espiritualidad en la reflexión en estos días. Creo que es una tremenda oportunidad y creo que hemos dado por lo menos un pequeño bocado para algo que debiera ser un banquete. Muchas gracias por haber estado conmigo aquí en el de Jardín en esta tarde, en este especial de otoño. Patti y Carlos. Por la invitación, Cristian. Muchas gracias. Gusto verte. Igual, un gran gusto de vernos y los quiero invitar para el próximo jueves, en este mismo horario, a este especial del Jardín. Nosotros, por supuesto, que continuamos toda la semana, todos los días, en Desde el Jardín. Quiero agradecer a Habitat. Habitat te invita a quedarte en casa y realizar lo que necesites de forma fácil, rápida y segura en su sitio web o Habitat AFP. Si necesitas buenas noticias, es hora de que conozcas Vida Cámara, empresa de la Cámara Chilena de la Construcción, seguros colectivos de salud y vida. Encuentra más información en vidacámara.cl. Y termino con un poema de Rilke, con la poesía arriba. Aunque también cambie rápido el mundo como formas de nubes, todo lo acabado
regresa a su origen remoto. Por encima del cambio y la marcha, más amplio y más libre, resuena aún tu preludio, oh Dios de la lira. No se ha reconocido el dolor, ni se ha aprendido el amor, y lo que nos aleja en la muerte no ha sido develado aún. Solo el canto sobre la tierra santifica y celebra. Rainer María Rilke, nos encontramos mañana otra vez aquí en Desde el Jardín. Muy buenas tardes. Es hora de entrar y cerrar la puerta por hoy. El lunes, Christian Barken nos invita a volver a salir al aire libre para cultivar las ideas y las palabras desde el jardín, en Pauta 100.5. Una presentación de Vida Cámara, compañía de seguros colectivos de salud y vida. Cotiza en vidacámara.cl.